Ahí voy, ahí voy. Sí, está perfecto. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar tantito en lo que los demás este, se conectan. Esperemos que se conecten y si no, ahorita ya comenzamos. Ahí está. Perdón, es que estaba limpiando la compu y ahí no sé qué le moví. Pero bueno, ya estamos listos. Este, bueno, pues en vista de que todavía no tenemos participantes, vamos a compartir pantalla. Vamos a revisar el tema número de hoy, el tema número 5, el tema de hoy. Y si tienen dudas, levanten su manita. Ahí en donde dice chat, hay una opción que dice mandar manita, ¿no? Entonces, Ok, profe. porque como pongo la presentación con audio, se mezcla, entonces lo que hago le quito el volumen. Entonces ahí pueden preguntarme algo y ya yo paro el video y ya puedo contestarlos y puedo escucharlos. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Saludos a la nena. ¿Nena o nene? Ah, es niña, profe. Saludos a la nena, entonces. Que también nos ponga. Sí, gracias. Ok, bueno. El audio y vamos a comenzar. Como pudieron ver en la versión grabada, hoy vamos a ver el tema número 5 que tiene que ver con la producción al mínimo costo. Nosotros hemos insistido aquí durante prácticamente mi instancia en Grupo CETEC, que ya va para 3 años, a lo mejor un año medio interrumpido, pero 3 años, en el que uno de los ejercicios que tiene que hacer el administrador por naturaleza y por fuerza es crear, desarrollar, innovar y establecer como principal eje de su función administrativa el crear elementos a costos bajos y con ganancias altas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el administrador va a estar pensando en cómo ahorrarnos dinero fabricando productos baratos y vendiéndolos muy caros, porque este es el secreto sobre el cual las empresas giran y son exitosas. Entonces, lo que nosotros en este tema de microeconomía es establecer los elementos muy, muy básicos de lo que son los costos y su clasificación. Y les decía, el administrador debe pensar en fabricar productos baratos y venderlos muy caros. Si en algún momento logran, muchachos, seguramente van a ser muy exitosos dentro del ambiente empresarial y seguramente si no comparten su descubrimiento, se harán ricos. Si lo comparten, bueno, no tenemos esa seguridad. Por lo tanto, el costo de producción va a estar integrado por tres elementos. Y estos tres elementos son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Digo en el video y lo digo otra vez que en mi época de estudiantil, era los gastos indirectos, ¿no? Es exactamente lo mismo, cumple la misma función, pero ahora desde el punto de vista administrativo le vamos a llamar costos indirectos. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente esto cambia la clasificación de los costos, pero ya en el estudio más concreto, pero así lo vamos a dejar. Entonces, un costo es la suma de tres elementos. La materia prima que nosotros tenemos disponible, la mano de obra que va a transformar esa materia prima y los costos indirectos. Esto es gastos que nosotros vamos a ejecutar que no entran dentro de un proceso productivo, pero que sí son importantes a la hora de desarrollar la administración del negocio. ¿Vale?
Antes de continuar, nosotros quiero establecer un principio importante. Y este principio, o esta teoría, perdón, es la de diferenciar un costo contra un gasto. Y es muy simple de establecer la diferencia, donde el costo es una inversión que va a tener regreso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a través del costo voy a obtener lo que invertí más mi ganancia, o por lo menos esa es la teoría, y en el gasto no. Cuando nosotros gastamos, es una inversión, pero que esta inversión no va a regresar, no la vamos a volver a ver, ¿no? Es como si el novio invita a la novia o al revés, la novia invita al novio y nosotros sabemos que ese es un gasto porque no va a regresar, ¿no? Simplemente la inversión se queda perdida. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a encontrar la diferencia más notable entre un costo y un gasto. Hace muchos años se decía que los costos eran la suma de los gastos y después se estableció que no, que los gastos son elementos que no son recuperables dentro de la organización y que debemos tenerles mucho cuidado para no tener demasiados gastos y sí tener muchos costos. Son los que van a regresar. Por lo tanto, los costos, repetimos, van a estar integrados por la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos o los costos indirectos. ¿Vale? Después, nosotros vamos a establecer que los materiales son todos aquellos elementos que entran directamente en el proceso productivo. Esto es, yo voy a construir mesas. Lo primero que va a ingresar a mi elemento material será la madera, será el pegamento, serán los clavos, serán los taquetes, la pintura que nosotros podamos utilizar. Esos serían los materiales, no así la maquinaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de materiales, es todo lo que ingresa o todo lo que pertenece a el producto que nosotros estamos elaborando. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hablo de, por ejemplo, de tela, solamente la pintura o la forma como la tiñen va a entrar dentro de los elementos materiales. Después nosotros vamos a tener, como la pequeña foto que tenemos ahí, la mano de obra. Y la mano de obra es aquel elemento que se refiere al esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación o de producción de las materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Llegan las materias primas, son directas en el proceso productivo y después la mano de obra las toma para transformarlas. ¿Vale? Y en el video yo pongo un ejemplo y sí me gustaría que quede muy claro también aquí que si una persona está ahí en el pasillo y está haciendo las labores de limpieza, no forma parte de la mano de obra, aunque esté en el área de la mano de obra. ¿Sale? Para considerar mano de obra es que están trabajando y están transformando la materia prima. Si no, no es posible considerarlas en este rubro. ¿Vale? Entonces, materia prima, elementos que entran directamente en el proceso productivo, mano de obra, manos o ojos o cualquier elemento sensorial que nosotros utilicemos para transformar la materia prima en producto elaborado o producto terminado. Y después vamos a tener lo que son los costos, también llamados cargos indirectos, que representan el desbolso incurrido en el proceso productivo, distinto a la materia prima y a la mano de obra, que pueden ser asignados directamente y atribuidos a cada unidad productiva. ¿Qué quiere decir este pequeño sermón de lo que son los costos indirectos? Para poder producir necesitamos luz. Y esa luz no entra dentro ni de la materia prima ni dentro de la mano de obra. Por lo tanto, se va a un costo indirecto. La secretaria que está transcribiendo lo que vamos a producir no entra dentro del proceso productivo, pero la necesitamos para que nos dé la información necesaria de qué es lo que vamos a producir. El gerente de producción. El gerente, pues lo vemos ahí nada más sentado, ¿no? Que pareciera que no hace como mucho, pero en realidad está trabajando en que el proceso productivo se logre. No entra en la transformación de la materia prima ni en la elaboración de la materia prima, pero sí es importante que lo consideremos para que vaya dentro del costo.
Que esto es bien importante desde el punto de vista de las personas que quieren trabajar por su cuenta. Todo aquel emprendedor debe considerar su trabajo como parte de los costos indirectos. Porque si no, repito, no cobramos, o sea, yo trabajo para mi negocio, pero no tengo un salario. Y entonces, pues la situación está incorrecta porque no estamos considerando que mi trabajo también es importante dentro de mi actividad de emprendedor. Entonces, siempre que tengan un negocio, siempre que tengan un pequeño localito, siempre que tengan un changarrito, no lo digo despectivamente, ¿no? Lo digo con, pues como es en el español de este tipo de actividades, ustedes siempre consideren el pago por su salario, si es que ustedes lo están atendiendo, porque si no, entonces no están considerando correctamente sus costos. Y vamos a tener la clasificación ya de los costos bajo su modalidad. Y aquí vamos a tener un sinnúmero de costos, como por ejemplo los costos para materia prima, los costos para los aprovisionamientos, que es que llegue la mercancía y que tengamos siempre en el almacén una cantidad determinada de producto que nos permita seguir trabajando y no parar las máquinas. Luego tendremos los costos del personal, ¿no? Del personal que no entra directamente como mano de obra, pero que sí es importante para la administración del departamento. Luego tendremos los costos ay, no te vayas, regresamos. Los costos por servicios exteriores, aquellas asesorías que nosotros podamos recibir. Luego tenemos los costos de amortización, que esos ya bueno, ustedes los vieron en contabilidad. Y luego tenemos los costos financieros y las provisiones. Las provisiones no es otra cosa más que el pago de seguros, ¿no? Que nosotros podamos tener en caso de, pues de daño o de que algo le pueda suceder a nuestras materias primas o a la gente que trabaja dentro de nosotros. Por lo tanto, esos serán algunos tipos de costos que nosotros podemos diseñar. También podemos, desde el punto de vista de su asociación o identificación con el producto, un departamento, una orden específica o una actividad. Los costos se van a clasificar en directos o indirectos. Por ejemplo, si nosotros hablamos del área de ventas, nosotros tendremos que referirnos a costos indirectos, porque no entran dentro del proceso productivo. Pero si hablamos del almacén de materias primas, hablaremos de costos directos. Si hablamos del almacén de producto terminado, hablaremos de costos directos. Si hablamos de las ventas foráneas, costos indirectos. Y entonces así nosotros podemos ir clasificando de acuerdo a la naturaleza de la actividad que se realiza en la empresa, hacia dónde se dirige. Si es un costo directo, si es un costo indirecto. Los costos directos se pueden repartir objetivamente entre los distintos productos, ya que se saben con total precisión a qué se refieren y cada uno de ellos es responsable de haber incurrido en un costo. ¿Sí? Por ejemplo, el costo de materia prima, el costo de mano de obra, el costo de gastos indirectos, el costo de almacenamiento, el costo de transformación, etc, etc. Y después nosotros vamos a tener lo que nosotros conocemos como los costos, ¿no? Y los costos indirectos son aquellos que no se pueden repartir objetivamente entre los diversos productos, ya que no se conocen en qué medida cada uno de ellos es responsable del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en una taquería, no sé cuántos tacos promovió mi vendedor y cómo se los tengo que calcular. Entonces, en ese sentido, mejor determino un costo indirecto, una totalidad que le diga a la empresa, oye, ¿sabes qué? De tu equipo de 30 vendedores de tacos, les tenemos que absorber o tenemos que absorber un 10% del costo total. Ah, y entonces ya lo sabemos. ¿Cuánto genera el sueldo de estas personas? Entonces, son las maneras en las que nosotros tratamos de precisar cómo es que podemos registrar los costos. Debemos decir que todas las empresas, todas las empresas que trabajan en la transformación de materias primas en productos terminados van a tener un departamento especializado en costos. Aquí es lo natural, es lo normal, es lo que siempre se hace y siempre hay mucho trabajo en esta área.
muchísimo trabajo, porque siempre tenemos que estar ajustando, sobre todo por procesos como la inflación o como la alza generalizada de precios o la adquisición de productos que no se tenían contemplados y se tienen que elaborar de más, ¿no? Por ejemplo, pasamos de la industria del vestido a la industria de los tapabocas. Y entonces aquí no teníamos considerado un costo para tapabocas y lo tenemos que crear, lo tenemos que estructurar para que nosotros saquemos un producto con costo bajo y entonces aquí ese departamento tiene mucho trabajo. Pueden solicitar trabajo como administradores en la administración de los costos y bueno, siempre van a tener mucho trabajo como en el área de nómina y siempre van a tener, bueno, pues mucha actividad que hacer. En ese sentido, no se podrían quejar porque trabajo sí hay y hay mucho, ¿no? Una vez que establecemos los costos directos, los indirectos, ¿qué forma el costo? ¿Cuál es la diferencia entre el costo y el gasto? Nosotros tenemos que determinar por qué es importante el costo en la toma de decisiones. Y evidentemente el costo es un elemento de información y es un elemento de datos. Al ser un elemento de datos y de información, le permite a todos los involucrados en el proceso productivo poder tomar dichos datos y dicha información para ajustar su actividad. Ejemplo, el departamento de compras es el que adquiere las materias primas y resulta ser que en un estudio de los productos encontramos una variante de materiales que cumplen la misma función a un costo más barato. Lo primero que voy a hacer es establecer un segundo. Es establecer si puedo adquirir esos materiales y cómo afecta el costo en general. Ese dato se lo paso a la administración de los costos, se lo paso a la administración de la contabilidad y se los paso a mi gerente de producción. Y todos ellos van a trabajar para bajar los costos. ¿Cómo estás, Miguelón? Espero muy bien. ¿Sale? Y entonces, esta es la manera en que los costos son importantes en la toma de decisiones. Caso contrario, nos suben el precio de las materias primas. Evidentemente, eso va a afectar el proceso de producción. Por lo tanto, ahí deberíamos tener cuidado para que nuestro costo o para que el precio de venta no sea afectado por el incremento de las materias primas. Mediante los costos se logran determinar el margen de utilidad exactamente de la empresa y por ende se conoce el resultado real de la operación de la entidad. Cuando hablamos de la operación real de la entidad, nos estamos refiriendo al éxito o fracaso de la gestión administrativa. ¿Por qué es importante el costo para determinar la utilidad? Porque nosotros sabemos que necesitamos vender un número determinado de unidades para poder establecer el margen de utilidad. Ejemplo, yo tengo una taquería y tengo que vender a fuerzas para pagar luz, salarios, gas, renta. Yo diario tengo que vender 150 tacos. Y si no vendo esos 150 tacos, yo voy a empezar a perder. Tengo dos opciones, vender tacos pequeños a precio bajo y que el volumen sea alto. Dos, puedo vender los tacos acompañados de refresco y que el refresco equipare la venta de los tacos si es baja. O tercero, genero un producto de alto costo, pero de pocas personas. Esto es, genero un producto exclusivo donde no me preocupo por el número de personas que vienen, más bien me preocupo porque mi producto sea de altísima calidad para que entre 5 personas se alcance el objetivo de 150 tacos, que en este caso reducirían a lo mejor a 25. Y 25 tacos en una tarde-noche es realmente factible. Entonces, tenemos esas opciones dentro de la toma de las decisiones. Una vez que sabemos que los costos determinan la utilidad y el rendimiento general de la empresa, nosotros tendremos que establecer cuál es la importancia de los costos en la organización. Y la organización, desde el punto de vista de la empresa, lo que hace es coordinar todos los esfuerzos de los diferentes departamentos y de las diferentes áreas para que todas tengan el mismo flujo de información y para que todos
todas tengan la toma de decisiones precisa en el momento de crear ajustes o de crear elementos que no sean los que nosotros esperábamos. Por lo tanto, el área de organización de la empresa es la que coordina todos los esfuerzos departamentales y que con ella, bueno, nosotros logramos que las áreas de la producción, de la comercialización, de la venta estén siempre bien informadas y bien comunicadas entre ellos. Después tendríamos la función administrativa, que esta área se encarga de básicamente el manejo del personal, el pago del personal, el pago de la nómina, el pago de seguros, la coordinación con la contabilidad, la coordinación con las finanzas y la coordinación con las gerencias, ¿no? Sobre todo con las gerencias, por ejemplo, de ventas, de distribución, de logística, se van a ver muy coordinadas para que nosotros en el esfuerzo logremos que el producto llegue a muchas personas y que este producto pueda competir con otros similares dentro del mercado. Por eso es importante que la administración sea eficaz y que aparte conozca la importancia de los costos. Porque hay ocasiones en que, y si ha pasado, que el administrador no entiende la relevancia de los costos y por lo tanto es un área que deja a su suerte, ¿no? Y que trabaje bajo las condiciones que venía trabajando y nunca se le hace un ajuste. Y de repente eso no es lo ideal porque sí hay un proceso en el cual los departamentos y las empresas deben modificar su actividad para que cada vez sean mejores, lo que alguna vez señalaba de la mejora continua. Por lo tanto, el área de administración también es otra área que va a coordinar. Tendremos ya áreas más específicas como la de la producción, donde en esta área trabajamos los procesos productivos y trabajamos la transformación de las materias primas en productos terminados a través de las manos de obras y que esta área es la que representa prácticamente a toda la empresa. Porque un producto es el representante de todo el esfuerzo de la empresa, de sus dueños, de sus gerentes y de la gente que también hace la limpieza. Por lo tanto, en esta área nosotros debemos tener especial cuidado para que el producto que salga represente dignamente o eficientemente o eficazmente a la empresa, ¿no? Si nosotros consumimos productos de baja calidad, inmediatamente asociamos que la empresa y la marca son malas. ¿Sale? Por lo tanto, el área de producción en ese sentido es muy importante. Después tendríamos el área de comercialización, que no es otra cosa más que el área donde almacenamos, distribuimos, protegemos y despachamos los diferentes pedidos que tenemos del producto hacia los diferentes consumidores. Y esto tendría que ser un costo evidentemente indirecto porque no sabemos cuántas operaciones puedan tener. Y en ese sentido deberíamos ser cuidadosos para determinar cuánto del costo indirecto le asignamos a esta área. Y después tendríamos un concepto, una vez que pasamos las áreas funcionales y una vez que pasamos lo que son la definición del costo, su diferencia con el gasto y la importancia de la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos o los costos indirectos, pasamos a un concepto que se llama la sustitución de factores, donde es la acción de reemplazar un factor productivo por otro que se origina o a consecuencia de los cambios en sus precios relativos, pero si dichos precios relativos cambian, utilizarán más aquel factor productivo que se ha hecho más barato. Lo que nosotros conocemos como la sustitución de ¿qué? La sustitución de materias primas o incluso la sustitución de mano de obra, ¿no? O sea, de repente nosotros trabajábamos con 20 obreros y llega una máquina que puede resolvernos el problema de los 20 y entonces con la pena y con la situación de tener que despedir a algunas personas, nosotros las despedimos, ¿no? También pasa con los materiales donde encontramos siempre sustitutos, ¿no? Y estos sustitutos son importantes porque los vamos a ocupar en la nueva fabricación del producto
lo que nos origine costos más bajos y mantengamos los precios. Entonces, siempre las empresas van a estudiar el factor de sustitución para que siempre encuentren materias primas o que haga el proceso de transformación en lugar del ser humano. ¿Sale? Por lo tanto, la sustitución de factores va a alterar considerablemente el precio de salida de mi producto. Y eso me ayuda a tener una mayor movilidad o mayor alcance dentro de los procesos de venta. Por lo tanto, hay momentos en que yo puedo sacar un producto en oferta y motivar la venta para que lo conozcan y después, cada 3 o 4 meses, crear estas promociones considerando que cuando las haga, se va a incrementar la venta y eso me va a ayudar a sobrevivir prácticamente los 12 meses. A lo mejor hago 2 periodos promocionales y los otros restantes meses yo trabajo con el mismo precio, pero con esa motivación de la venta yo ya alcancé mi objetivo de utilidad. Son estrategias que se utilizan en las empresas y que todas derivan del costo. Por lo tanto, y es necesario conocer la sustitución de factores. La combinación óptima de factores productivos se alcanza cuando el cociente entre el producto marginal y el precio de cada factor productivo sea el mismo para todos los factores utilizados en la empresa. Esto es, yo utilizo materias primas más baratas y con estos materias primas más baratas, yo logro producir un número elevado de unidades y eso me permite que cada unidad que yo supero con los materiales de repuesto, digámoslo de alguna otra manera, hace que mi margen de utilidad crezca. Y esto genera que yo tenga que buscar, porque así tendría que ser, que yo tenga que buscar nuevos mercados, nuevos horizontes para poder comercializar mi producto. Entonces, en ese sentido, sí es bien importante que nosotros analicemos los factores de sustitución y si es necesario que nosotros los vinculemos con los procesos productivos que hacemos, ¿no? Ya sea que usted venda quesadillas, ¿no? Y entonces encuentre un papel para colocar la quesadilla más barato, más delgado, pero que cumple la misma función, hasta una servilleta que sea más rendidora de las que compra, ¿no? Todos estos pequeños detalles le suman a la buena administración del negocio. Después vamos a revisar otro concepto importante que se conoce como el isocosto y la isocuantas. ¿Sale? Estos dos conceptos son netamente microeconómicos, porque el isocosto expresa las diferentes combinaciones de capital de trabajo que una empresa puede adquirir, dado el desembolso de la empresa en los precios de cada factor. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa va a establecer... Una empresa va a establecer la combinación más adecuada entre inversión y nivel de producción, con la cual se logre rebasar el punto de equilibrio y a partir del punto de equilibrio obtener la ganancia. Por lo tanto, el isocosto es un elemento que se mezcla con la administración de costos y los elementos microeconómicos de gestión del capital y cómo estos factores se vinculan para dar como resultado que nosotros determinemos un número determinado de unidades a producir. ¿Sale? Si nosotros no entendemos ese concepto, nosotros estamos trabajando bajo supuestos y en la administración eso es muy, muy delicado. Y por lo tanto, el isocuanta viene del griego y representa diferentes combinaciones de factores que proporcionan una misma cantidad de productos. Y yo hablo muy específicamente en el video, en el caso del Royal, ¿sale? El Royal es una solución, es un compuesto que le echamos prácticamente a todas las harinas y que hace que éstas tomen más volumen, ¿sale? Entonces nosotros podemos comprar un pan del mismo volumen con menos gramos, pero que a los ojos sea lo mismo. Y entonces nosotros, en lugar de pagar el número de gramos, pagamos el número de piezas. Y esto es una de las grandes ventajas de los costos, ¿no?
porque yo puedo crear productos del mismo tamaño, tal vez no del mismo peso, pero que a los ojos de los consumidores son exactamente lo mismo. Y entonces el consumidor va a seguir pagando sus 2 pesos por su pan o 3 pesos, la verdad es que desconozco el precio del pan bolillo, este, eh, 2 pesos, aunque en términos de gramo a lo mejor sean 50 gramos más. Y si ustedes suman 50 gramos de a 100 panes, a lo mejor les salen 50 panes más. Y entonces ahí se formula la ganancia, ¿no? En caso concreto, por ejemplo, también lo que hacen las Sabritas, ¿no? Sabritas te vende una bolsa de este tamaño, ¿no? Este tamaño, y te da esto de producto. Yo la verdad difícilmente he visto a lo largo de mis millones de años que alguien se queje realmente fuerte por la cantidad de unidades de papas ahorita que le venden en una bolsa. Porque el consumidor se siente muy satisfecho, incluso con la bolsa, que lo demás, o sea, el producto es bueno, la bolsa es buena y lo demás se lo. Y ese es uno de las grandes ventajas de las isocuantas. ¿Vale? Y ahí en el video pongo varios ejemplos para que usted lo cheque a mayor detalle. Luego vendría la técnica del costo mínimo, que desarrolla, básicamente es un algoritmo que se desarrolla para determinar las mejores rutas, los mejores rendimientos y las máximas distribuciones a partir de los equipos que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a determinar si compramos una camioneta de 3,5, si compramos una camioneta de 3/4 o si compramos un tráiler, ¿no? ¿Qué nos sale mejor en función de nuestro producto? ¿Cómo lo podemos distribuir mejor? ¿Por tren, por avión, por barco? ¿Qué nos sale más barato? ¿Qué es la forma más fácil de distribución? Entonces, la técnica del mínimo costo es un programa, es un algoritmo donde se le meten datos, crean bases de datos y la base de datos nos establece que en la Ciudad de México a lo mejor es mejor empezar la distribución a las 6 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde, porque después de las 3 de la tarde la empresa va a gastar más en diésel o en gasolina y no va al final de cuentas a cumplir sus entregas, ¿no? Y entonces aquí empezamos a señalar o empezamos a desarrollar métodos para poder distribuir mejor nuestros ya terminados. Y son formas en las cuales nosotros nos ahorramos costos. Y al final de cuentas también conseguimos que las empresas, que los consumidores tengan su producto a tiempo y lo tengan recurrentemente. No es fácil, porque la verdad aquí son muchos datos. Incluso en los algoritmos de la técnica del mínimo costo se analizan la redistribución de los semáforos, ¿no? Y la redistribución de los semáforos me da un tiempo estimado de llegada. Entonces, aquí se estudian muchas variables para determinar qué método y qué forma de distribución nos sirve mejor. Evidentemente, lo utilizan empresas gigantescas como Amazon, como UPS, como DHL, como Mercado Libre, para asegurarnos que el producto va a llegar en tiempo y en forma, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una técnica de costo mínimo que es más del carácter informático que del carácter administrativo. Y luego ya casi para terminar trabajaríamos la economía de escala como concepto también integral de los costos. Y la economía de escala es una situación en la que una empresa reduce gastos de producción al expandirse. Se trata de una circunstancia en la que cuanto más se produce, el costo que tiene la empresa por fabricar un producto es menor. Y este elemento es un elemento que es bien importante, no solamente en las empresas gigantes, sino prácticamente en todas las empresas. Para un pequeño empresario, lo mismo en términos de costo, le da a producir 50 tacos que 70 tacos. Y si decide producir 100,
ahí el costo se incrementa. Pero si decide producir 150, el costo se mantiene. Entonces, aquí la economía de escala le dice a las empresas cuántas unidades producidas deben tener para que se obtenga una mayor ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de los tacos? Porque si nosotros hablamos del taco, lo mismo da la cantidad de gas que nosotros vamos a gastar, de carne que nosotros vamos a comprar porque no va a hacer diferencia y lo mismo da los complementos porque no se van a ver reflejados directamente en el costo, pero sí se van a ver reflejados en las ganancias. Entonces, hay ocasiones en que producir más está bien y hay ocasiones que nos juega a la contra, donde producir más, sobre todo si contratamos más personal, nos sale mal. Entonces, siempre debemos estudiar este elemento de las economías de escalas para determinar cuántas unidades debemos de producir para hacer más exitosa la empresa y para tener un volumen de ventas mayor. La economía de escala se produce un mayor beneficio por cada unidad extra de producción, que es lo que les decía. Nosotros podemos producir 100 unidades, pero podemos producir 101 y la 101 ya no nos cuesta, porque está contenida en las 100 anteriores. Y este proceso es bien importante porque nos ayuda a poder determinar cuánta producción y esa producción sobrante tal vez venderla como promoción o tal vez venderla como propaganda o tal vez utilizarla como producto de enganche que nos haga que el consumidor decida por nuestro producto. ¿Vale? Y dentro de la economía de escalas vamos a tener una fórmula muy simple donde los costos unitarios son iguales al costo de la maquinaria entre el número de productos fabricados. Y sobre esta fórmula, que es muy simple, nosotros podemos crear un conjunto de estrategias que me determinen cuántas unidades debo producir de más que me generen utilidad, sobre utilidad, ¿no? Voy a vender 100 tacos y esos 100 tacos me dan utilidad, pero si vendo el 101 me va a dar una utilidad mayor porque ya no se considera ¿qué? Costo. Y si vendo 120, a lo mejor mi costo baja. O a lo mejor, si ya no incorporo más personal, puedo vender hasta 150. Les decía, la economía de escalas sí es un principio que nos ayuda mucho a trabajar y a mejorar los procesos productivos. Dentro de la economía de escalas vamos a tener dos tipos, lo que es la interna, que surge dentro de la empresa como elemento que estudia los costos, los analiza y mejora las unidades a producir, y las externas, que nacen de factores como el tamaño de la industria. A mayor tamaño de las industrias de cualquier tipo, los costos tienden a ¿qué? A bajar. Nada más que aquí tenemos una dificultad, porque en ocasiones las empresas muy grandes terminan por fracasar porque se dejan de lado muchas cuestiones administrativas por el propio tamaño de la empresa. Entonces aquí sí es importante que nosotros consideremos cuál es el tamaño que le vamos a dar a nuestra industria y en cuánto puede crecer. Nosotros cuando somos estudiantes de la carrera pensamos que el crecimiento de las empresas es exponencial y no tiene límite. Y la realidad es que no. La realidad es que las empresas, desde el punto de vista de los costos, podrán crecer en una proporción. Porque en la mayoría de los casos, si crecemos de más, lo que nosotros no vamos a lograr o lo que nosotros vamos a provocar es que la empresa empiece a tener problemas administrativos y estos problemas administrativos generen un desequilibrio tal que lleguemos hasta el cierre, ¿no? Aquí no importa que sean empresas chiquitas, a lo mejor tienen un límite muy pequeño y si las hacemos crecer más, revientan. A lo mejor tenemos empresas medianas que quieren volverse grandes y no lo pueden lograr por su propia situación estructural. Y también tenemos a las empresas de monstruo, ¿no? Como Nike, como Amazon, que van a tener un punto en el que reducirse, mantenerse para poder seguir existiendo. Porque ese es uno de los principios de las economías de escala. Y ya casi para cerrar, hablaremos del punto crítico y el punto crítico
Es el punto de equilibrio, o también conocido punto de equilibrio, y que es una herramienta insustituible que no la podemos sustituir para tomar decisiones financieras, ya que determina la unidad a producir y vender para no generar utilidades o, en su defecto, pasando el punto crítico o el punto de equilibrio, cuántas unidades debemos producir para generar ganancia. Por lo tanto, el punto de equilibrio es importante y se formula de las unidades producidas entre los costos establecidos. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Este es el momento. Espérenme. Dejen corto un segundo. Fin de la transmisión. Ok. Ahora sí, ya los puedo escuchar. Si tienen alguna duda. Hay una disculpa por la tardanza, maestro. Apenas No se preocupe, de todos modos está grabado ahí el video. Tengo que informarles algo, pero déjenlo busco, es que lo tengo aquí y quiero estornudar. Perdón. Les voy a enviar al grupo ahí un calendario, denme un segundo, microeconomía. Se los acabo de enviar, espero lo puedan checar, donde tenemos un calendario. El 24 de abril es hoy, que tenemos clase, y después clase de mercadotecnia. Después, el 1 de mayo es Día del Trabajo. Y ese día, pues, no vamos a tener clase porque es día oficial. Supongo que va a haber puente. Yo quisiera pensar que va a haber puente. Luego, el 8 de mayo tenemos clase y ahí vamos a definir, porque la verdad yo no pude preguntar por premura, si ese mismo 8 de mayo vamos a tener examen. Porque también podría ser el 15 de mayo, pero eso lo vamos a definir. Todavía tenemos prácticamente 15 días para hacer esa definición. Y luego el 15 de mayo tenemos la exposición del proyecto y cierre del cuatrimestre. ¿Sale? Entonces, esa sería nuestro calendario de actividades. ¿Sí? ¿Escucho? ¿No? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, nosotros quedamos que esta semana me tenían que mandar sus diapositivas, muchachos, y no me mandaron nada. Entonces, sí quisiera ver qué pasó ahí. Les mandé un video al grupo para que trabajáramos sobre eso. Yo quisiera trabajar sobre la materia de mercadotecnia y que la materia, pues, nos explicara. Yo les mandé un video de los 10 pasos básicos para crear una idea de negocios o un pequeño negocio. Entonces, me gustaría trabajar por ahí, trabajar las diapositivas y, bueno, tenemos prácticamente 15 días. Ustedes dicen, puede ser mucho, pero en realidad es poco tiempo y sí necesitamos que nos pongamos de acuerdo. Ya tenemos a nuestros dos participantes, ¿no? Que van a exponer el caso levanten su mano, muchachos, por favor. De Julio. Profe, Sí. tengo una situación bueno, ve que la vez pasada le había preguntado si le habían llegado mis mapas, ya Ajá. que en mi correo, bueno, tengo 2 correos, entonces uno no me había dado cuenta y no lo había como tal sincronizado con mi máquina de trabajo. Y Ok. bueno, ve que me comentó que sí le llegaron, pero Sí. esta vez de las diapositivas es lo que también quería revisar porque no sé, según yo, bueno, yo las mandé el miércoles a las 2 de la tarde, pero No no sé si llegaron. sí le llegaron o no. No, esas no. Esas no me llegaron. Bueno, entonces para checarlo aquí en mi computadora Por y favor. volvérselas a enviar, entonces igual y le estoy mandando a otro correo. Es que la vez pasada las envié directo de la plataforma, mis mapas mentales, Ah, ok. pero esta vez lo mandé a su correo, Ok, entonces no lo sé, igual y checo. lo mandé a otro correo. Igual y lo checo y si no, Ok, profe. es el correo. Entonces, esta semana nos vamos a poner a trabajar. Les voy a enviar ya diapositivas propias de lo que vamos a exponer. Lo van a tener que estudiar y seguramente de esta a la otra, ustedes me van a hacer una presentación. Vamos a necesitar que me aparten un día entre semana, no importa la hora,
para que me hagan la exposición a mí y ver qué podemos corregir. Para que el 15 que hagamos la exposición, ustedes por lo menos ya tengan un poco de práctica. La exposición va a ser vía virtual, entonces eso también requiere cierto nivel de coordinación para que trabajen la mitad de las diapositivas y para que corrijamos ahí a lo mejor algunos errores de interpretación o algunas situaciones que tengamos que mejorar. Entonces, el cronograma es este. Seguramente el martes ya están listas sus diapositivas, se las mando, las van a estudiar, ¿sale? Y el lunes, de este lunes en 8, vamos a estar haciendo, me van a mí a hacer la presentación de la exposición el lunes o martes en el horario que a ustedes más les convenga. Y les repito, no importa que sea en la noche, porque es una presentación muy cortita. Estamos hablando de máximo 15 minutos, pero estaríamos hablando de 10 minutos en promedio, ¿no? Entonces, sí vamos a tener que trabajar fuerte, muchachos. Les repito que me tienen que mandar sus mapas, porque no me los han mandado. Me los pueden mandar por WhatsApp, que también es una de las formas más fáciles, para que nos podamos poner de acuerdo y yo les pueda poner su calificación. Recuerden que es importante, porque valen mucho. La verdad es que los cuadros valen mucho, valen casi 4 puntos, junto con la asistencia, es una fuerte cantidad, ¿no? Entonces, traten de mandármelos y bueno, y también sus diapositivas que ya les pedí, mándenmelas, tienen hasta el lunes para mandármelas en la mañana y ponernos a trabajar. Y si no tienen alguna duda, de mi parte sería prácticamente todo. Ya, si quieren agregar algo, con todo gusto, yo los escucho. Entonces, disculpe, maestro, entonces todavía le podemos mandar las diapositivas y los mapas para el lunes. Sí, a más tardar. Va, que va, perfecto. Que recuerden que cuenten mucho, ¿no? No quiero ser como grosero, ¿no? Pero sí tienen un valor bastante grande. Entonces, para que lo consideren, lo evalúen y, repito, esta semana vamos a estar trabajando mucho parte de la exposición que vamos a hacer, ¿vale? Y les confirmo qué días serían los exámenes. También para mandarles guía. Sí, está bien, maestro. Ah, ok, profe, sí, está bien. Órale, pues. Bueno. Sí. Pues me despido, muchachos. Los veo en un ratito. 2:20 nos vemos. Va, que va, maestro. Nos vemos a las 2:20. 2:20. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos, maestro. Bye. Hasta luego.